En 1967, en una mansión del Pedregal de Ciudad de México, un disparo rasgó el silencio de la madrugada. No fue en una película, no fue un ensayo. Fue real. La bala quedó incrustada en la pared y una mujer tembló sabiendo que esa noche pudo haber sido su última. El hombre que apretó el gatillo no era un desconocido, era el ídolo de toda una generación, el rostro limpio del rock latino. La mujer era Silvia Pinal, la diva absoluta que México veneraba como un tesoro nacional. Hoy, casi 6 décadas después, ese hombre enfrenta algo peor que cualquier tribunal: el desprecio colectivo y una soledad que no tiene fecha de término. Este vídeo no es un homenaje ni un ataque, es una autopsia del poder cuando se pudre desde adentro. Y si crees que conoces esta historia, déjame advertirte algo: lo que está a punto de revelarse cambiará por completo la forma en que entiendes el precio de la fama sin consecuencias. Este relato es para quienes nunca aceptaron que el talento justifica el daño. Para quienes se preguntan cómo es posible que un hombre pueda brillar en los escenarios mientras destruye todo a su alrededor. Durante meses, revisamos testimonios, archivos públicos, entrevistas olvidadas y documentos que muchos prefirieron ignorar. Lo que encontramos no es solo la caída de un artista, es el colapso de un sistema entero que protegió lo imperdonable durante generaciones. Al final de este vídeo, comprenderás por qué Enrique Guzmán, el hombre que alguna vez llenó estadios, hoy despierta en una casa vacía donde el eco es su única compañía. Y entenderás algo aún más perturbador: cómo la violencia se transmite como un idioma secreto entre generaciones, marcando a hijos y nietos con un peso que nunca pidieron cargar. Para entender el infierno que Enrique Guzmán habita hoy, primero debemos retroceder al momento exacto en que todo comenzó a torcerse. Y ese momento no fue un error aislado, fue el resultado de una fórmula peligrosa: un hombre joven con poder ilimitado, criado en un país donde las reglas no aplicaban para los hombres con influencia, en una época donde el machismo era ley no escrita. Nació en Caracas el 1 de febrero de 1943, en plena Segunda Guerra Mundial. Su familia se trasladó a México poco después, donde el pequeño Enrique creció en un entorno que celebraba la autoridad masculina sin cuestionamientos. A finales de los años 50, cuando el rock and roll comenzó a sacudir las estructuras conservadoras mexicanas, apareció él, delgado, rebelde, insolente, con una sonrisa que parecía burlarse de todo lo establecido. Con los Teen Tops lanzó canciones que electrificaron a una juventud hambrienta de libertad. En cuestión de meses se convirtió en una figura imparable. Las revistas lo ponían en portada, las adolescentes gritaban su nombre hasta perder la voz, los contratos llegaban sin parar. El dinero fluyó demasiado rápido, y con él vino una creencia que los psicólogos llaman grandiosidad narcisista: la convicción de que las reglas no aplican para ti, de que tu deseo es ley absoluta, de que los demás existen únicamente para orbitar alrededor de tu brillo. A mediados de los años 60, Enrique ya no era solo un cantante, era una figura con poder real. Y entonces puso los ojos en lo que parecía el trofeo definitivo: Silvia Pinal. Ella no era una mujer más, era la mujer. Actriz internacional, musa del cineasta Luis Buñuel, productora, empresaria, independiente, poderosa. 10 años mayor que él, con más dinero, más prestigio, más mundo. Para muchos observadores, la unión parecía un cuento de hadas moderno. Pero diversos análisis sugieren que para Enrique, aquello fue ante todo una conquista. Casarse con Silvia Pinal no era únicamente amor, era validación. Era demostrar que podía dominar a la mujer más deseada de México, que podía estar por encima de ella, que podía poseerla. Pero la realidad era otra. Enrique, pese a su fama meteórica, se sentía pequeño a su lado. Y en un México profundamente patriarcal, que una mujer brillara más que su marido representaba una humillación silenciosa e insoportable. La inseguridad comenzó a corroer todo. La admiración se transformó en celos obsesivos. El amor en control. El control en violencia. Testimonios posteriores describen a un hombre obsesivo, paranoico, incapaz de tolerar la autonomía de su esposa. Gritaba, vigilaba, sospechaba de todos, de los actores, de los directores, de los productores. Incluso de los éxitos de Silvia, porque cada aplauso que ella recibía, él lo experimentaba como una amenaza directa a su masculinidad. Ahí nace el patrón que marcaría décadas. Primero la tensión acumulada, luego la explosión violenta, después las disculpas elaboradas, los regalos costosos, las promesas de cambio que nunca se cumplían. Un ciclo que se repetiría una y otra vez,
cada vez más rápido, cada vez más cruel. Un ciclo que no solo destruiría a Silvia, sino que dejaría marcas imborrables en sus hijos, quienes aprenderían a leer la violencia como si fuera el idioma nativo de su hogar. En público, Enrique seguía siendo el galán simpático del rock latino. En privado, emergía otra cara, la de un hombre que necesitaba someter para no sentirse inferior, que confundía amor con dominio, que no aceptaba límites de ningún tipo. La noche clave llegó en 1967. En una casa que por fuera parecía un palacio y por dentro funcionaba como una trampa. Llueve sobre Ciudad de México. El aire huele a ciudad mojada y tensión acumulada. Enrique entra con la mirada torcida, con la voz alterada, con ese tipo de furia que no anuncia discusión, sino castigo. Silvia está ahí, intentando sostener la normalidad como se sostiene un vaso a punto de romperse. Él no viene a hablar. Viene a demostrar poder. El arma aparece como aparece lo irreversible, no como un objeto, sino como una decisión consciente. Lo que Silvia narró después en su autobiografía publicada en 2016 no es una escena de película, es la anatomía exacta del terror doméstico. Un hombre que no busca asustar por accidente, busca asustar para siempre. Busca dejar una marca invisible que funcione incluso cuando él no esté presente, un mecanismo de control psicológico que algunos expertos llaman violencia anticipatoria. En medio del forcejeo, el disparo estalla. La bala no mata, pero cambia todo. Porque a veces el desenlace fatal no es lo peor que puede ocurrir. A veces lo peor es seguir viva con esa imagen adentro, grabada en la memoria como una herida que nunca cierra. Después del estruendo no viene la calma, viene el silencio extraño. Ese silencio que solo aparece cuando alguien ya cruzó una línea y ambos lo saben. Silvia sobrevive, pero no vuelve a ser la misma mujer. Ella misma admitió años después que vivió con pánico constante. Y no hablamos de un susto pasajero, hablamos de una vida entera caminando con cuidado extremo, midiendo palabras, adivinando estados de ánimo, aprendiendo a leer los ojos del agresor como si fueran el pronóstico del clima. Silvia necesitó protección y esa protección, según su propio relato, llegó a través de un hombre del Estado, Mario Moya Palencia, una figura del alto gobierno de la época que mandó personal para resguardarla y para hacerle entender a Enrique que no era intocable. No fue un escándalo público, fue un aviso entre sombras. En el México de aquellos años, cuando el escándalo podía destruir carreras y familias enteras, el silencio funcionaba también como una moneda de intercambio. Pero el dato más revelador no está en 1967. Está en lo que Enrique declaró después, cuando ya era un hombre mayor, cuando ya no podía fingir ingenuidad. En 2018 escribió una frase que cayó como ácido sobre su imagen. Afirmó que solo le faltó al respeto una vez y que según él, ella se lo merecía. Esa frialdad no es un arrebato, es un espejo. Un hombre que no entiende el daño como daño, sino como corrección necesaria. Un hombre que no siente culpa, siente derecho. Y cuando un agresor cree que tiene derecho sobre otro ser humano, el problema ya no es solo el pasado, es lo que deja sembrado en la sangre de las siguientes generaciones. Ese disparo no se quedó en una pared ni en un susto nocturno. Se convirtió en un idioma secreto dentro de la casa. Un idioma que los niños aprenden sin que nadie se los enseñe, leyendo la tensión en los pasillos, midiendo el volumen de una puerta que se cierra, adivinando si el silencio es paz o amenaza inminente. La violencia no solo rompe a la pareja, educa a los hijos en una lógica torcida donde el amor se confunde con miedo y la lealtad se vuelve una jaula invisible. Y cuando esa familia fue observada por el país entero como si fuera un cuento de éxito y glamour, lo que crecía por dentro era otra cosa, una herencia invisible que iba a estallar años después con patrones propios, con adicciones, con cirugías, con pleitos públicos, con una palabra que nadie quería pronunciar en voz alta: trauma. Alejandra Guzmán creció viendo a su madre sostener la dignidad como se sostiene una máscara a punto de caerse. Creció escuchando lo que no se decía pero se sentía con intensidad brutal. Porque hay discusiones que no necesitan testigos para marcarte de por vida. Basta con escuchar el tono, basta con mirar el rostro de quien sale de una habitación intentando parecer normal cuando por dentro se está desmoronando. En entrevistas posteriores, Alejandra reconoció que presenció episodios de violencia de su padre contra su madre. Y eso no es un detalle de revista del corazón, es una sentencia psicológica. Una niña que aprende que el hombre amado puede transformarse de pronto en amenaza, suele buscar el mismo patrón cuando crece, aunque jure con toda su fuerza que jamás lo repetirá.
Lo más cruel de este capítulo es que Alejandra, la testigo directa, terminó convertida en guardiana del agresor. Cuando en 2021 apareció la acusación más explosiva que jamás había golpeado a la dinastía Guzmán, Alejandra no se posicionó como hija de la víctima, sino como hija del hombre al que todavía necesitaba creerle. En público lo defendió con vehemencia. Dijo que ponía las manos al fuego por él. Y esa frase, para cualquiera que haya vivido un trauma familiar profundo, suena dolorosamente conocida. No es solo defensa, es negación como mecanismo de supervivencia. Admitir la verdad completa sería dinamitar la infancia entera, aceptar que el amor de tu casa estaba contaminado desde el principio, que el héroe era también el peligro. Hay personas que no pueden hacer ese duelo devastador y entonces eligen otro camino, el más injusto, el duelo de cortar al que denuncia para mantener intacto al que necesitan seguir idealizando. Mientras el país miraba el pleito como espectáculo de entretenimiento, por dentro era una repetición exacta del mismo guión de siempre: silencios comprados con fama, dolor tapado con titulares sensacionalistas y una familia obligada a escoger bando en una guerra que nunca debió existir. Y luego está Luis Enrique Guzmán, el hijo que casi siempre aparece como sombra detrás del mito familiar. A diferencia de Alejandra, él no convirtió el dolor en espectáculo, lo convirtió en ausencia calculada. Diversos registros recuerdan una frase que duele por lo fría que resulta, cuando Silvia lo llamó chiripazo, como si su llegada hubiera sido accidente y no destino deseado. Crecer con esa etiqueta es aprender que tu lugar en la mesa es prestado, que tu existencia no fue celebrada, solo ocurrió. Y cuando alguien crece así, muchas veces busca aprobación en donde sea, se vuelve dependiente emocional, se aferra a la estructura familiar aunque esa estructura se caiga a pedazos. Esa dependencia, según diversos análisis, lo hizo vulnerable a manipulaciones y a un derrumbe que explotaría años después, ya en la etapa más amarga de esta historia. Porque la tragedia de los hijos no es solo emocional, es práctica, es económica, es legal, es pública. La herida deja de ser íntima y se convierte en expediente judicial. Durante años, Enrique Guzmán sostuvo una sola certeza para no mirar atrás, una idea simple pero poderosa: la sangre lo justificaba todo. Los errores, las agresiones, el silencio comprado, el abandono emocional. Mientras hubiera un heredero que llevara su apellido, mientras el linaje siguiera respirando, el pasado podía enterrarse bajo la alfombra del tiempo. Y ese heredero tenía un nombre: Apolo. Enrique no hablaba del como se habla de un nieto, hablaba como se habla de una última oportunidad de redención. El niño aparecía en sus entrevistas como un trofeo tardío, como la prueba viviente de que su historia no había terminado en ruinas completas. Mientras Frida Sofía era expulsada del relato familiar, señalada como problema, como traición, como amenaza a la armonía construida sobre mentiras, Apolo ocupaba el centro absoluto de la escena. Enrique lo mostraba, lo presumía, lo nombraba públicamente como la luz de su vida. Esa preferencia no era inocente, era un mensaje claro, un castigo simbólico para la nieta que se atrevió a hablar y una recompensa para el hijo que permanecía obediente. Las dudas comenzaron como siempre comienzan: comentarios sueltos, miradas incómodas, comparaciones físicas que nadie quería verbalizar en voz alta. El cabello, el tono de piel, los rasgos faciales. Enrique, obsesionado con la genética como si fuera una marca registrada de su valor, empezó a decirlo abiertamente: no se parece a nosotros. No era una sospecha amorosa, era una acusación directa. La prueba de ADN se hizo en silencio, sin cámaras, sin comunicados oficiales, sin discursos preparados. El resultado fue seco, frío, irrefutable. Apolo no era Guzmán, no llevaba esa sangre, no pertenecía a ese linaje que Enrique había defendido como un escudo durante toda su existencia. La noticia no explotó de inmediato. Primero implosionó dentro de la estructura familiar. Enrique pasó del orgullo desmedido a la humillación pública en cuestión de días. El niño al que había elevado como heredero legítimo se convertía ahora en la prueba final de su fracaso más íntimo. Cuando la historia se volvió pública, el golpe fue definitivo. El proceso legal fue rápido y devastador. El apellido se retiró oficialmente, el vínculo se rompió en papeles legales, y el niño quedó atrapado en medio de una guerra que jamás pidió. Sin abuelo, sin apellido, sin relato que lo sostuviera. Año 2021. Mientras el mundo todavía se sacudía entre encierros y miedos pandémicos, una voz joven rompió el silencio familiar de forma brutal. Frida Sofía,
nieta de Enrique Guzmán, hija de Alejandra, decidió decir lo que nadie quería escuchar. No habló con metáforas elegantes, no pidió permiso a nadie. Nombró a su abuelo como responsable de una conducta que, según su testimonio, había marcado su infancia de forma irreparable. El impacto fue inmediato, no por lo nuevo del tema, sino por lo reconocible del patrón. México ya había escuchado esa historia antes, aunque con otras palabras, otros protagonistas, otras épocas. El patrón era inquietantemente familiar. Un hombre con poder absoluto, un entorno que calla por conveniencia, una niña que siente miedo sin poder nombrarlo, un secreto guardado durante años hasta que explota. La diferencia es que ahora no se trataba de una esposa adulta que sobrevivió para contarlo décadas después. Era una nieta señalando directamente a su propio abuelo, desafiando la estructura completa de una dinastía construida sobre silencios estratégicos. La respuesta fue instantánea y predecible como un manual de crisis mal ejecutado: negación absoluta, burla despectiva, desacreditación sistemática. Enrique Guzmán apareció ante las cámaras con lágrimas que no convencieron a nadie que conociera su historia. Juró inocencia absoluta, dijo que todo era una invención maliciosa, que Frida necesitaba ayuda psicológica urgente, que estaba confundida, que alguien la manipulaba desde las sombras. La vieja estrategia de siempre, no responder al contenido de la acusación, atacar la credibilidad de la mensajera. Pero el problema de los ciclos violentos es que dejan rastros visibles, y esta vez el pasado empezó a hablar sin palabras. En redes sociales reaparecieron fragmentos de programas antiguos, entrevistas olvidadas, momentos que en su tiempo se consideraron bromas inocentes y que vistos desde el presente provocaban incomodidad profunda. Gestos fuera de lugar, comentarios ambiguos, contactos innecesarios. Nada era una prueba definitiva por sí solo, pero todo junto formaba un eco difícil de ignorar para cualquiera con ojos abiertos. Frida no se presentó como una figura perfecta ni como una víctima impecable. Habló desde el caos emocional, desde la rabia acumulada, desde el dolor no resuelto. Y eso, paradójicamente, le dio verosimilitud a su relato. Porque las víctimas no siempre hablan con elegancia ensayada, a veces hablan con furia, con contradicciones aparentes, con heridas abiertas que sangran en tiempo real. La respuesta de la familia fue la fractura total y definitiva. Alejandra Guzmán eligió públicamente creerle a su padre. Repitió en múltiples entrevistas que ponía las manos al fuego por él. Esa frase cayó como una losa, no solo sobre Frida, sino sobre toda una generación que reconoció en esa decisión una escena dolorosamente conocida: la hija defendiendo al agresor, la madre invalidando el relato de la nieta, la familia cerrando filas alrededor del patriarca sin importar el costo humano. Para Frida, esa defensa pública fue más dolorosa que cualquier titular sensacionalista. No solo estaba enfrentando una acusación pública devastadora, estaba perdiendo a su madre en el proceso. El conflicto dejó de ser solo legal o mediático, se volvió íntimo, irreparable, definitivo. La joven se aisló progresivamente, se mudó lejos, rompió vínculos familiares uno por uno. Su discurso se volvió errático por momentos, sí, pero también persistente, como si supiera que aunque nadie la acompañara en ese camino, tenía que decirlo una vez más, tenía que dejar constancia. En 2024, agotada emocionalmente y sin recursos para continuar, Frida decidió frenar el proceso legal. No porque se retractara de sus declaraciones, sino porque el costo era demasiado alto para sostenerlo. Sin apoyo familiar, sin una estructura que la sostuviera económica y emocionalmente, enfrentarse a un hombre con décadas de poder mediático era una guerra desigual desde cualquier ángulo. El sistema no la protegió, la familia no la abrazó, el silencio volvió a caer como una losa pesada. Pero ya no era el mismo silencio de antes, porque cuando una verdad se pronuncia en voz alta, aunque sea una sola vez, ya no puede borrarse del todo. Queda flotando en el aire, incómoda, persistente. Se instala en la conciencia colectiva y empieza a hacer su trabajo lento, corrosivo, implacable. El ciclo se había completado de forma casi perfecta. La violencia que comenzó en un matrimonio se filtró a los hijos y de los hijos se transmitió a los nietos. No siempre con las mismas formas exactas, pero con la misma raíz envenenada: el abuso del poder, el silencio como cómplice necesario, la familia como escenario principal del daño más profundo. El castigo no llegó con esposas metálicas ni con una sentencia judicial espectacular. Llegó de una forma más lenta, más cruel, más silenciosa. Año 2025.
Enrique Guzmán cumple más de 8 décadas de vida y descubre que la fama no sirve como refugio cuando el mundo decide cerrar los ojos colectivamente. El hombre que llenó teatros completos durante décadas ahora despierta en una casa grande pero vacía. El eco es su única compañía constante. La muerte de Silvia Pinal a finales de 2024 marcó el punto de no retorno definitivo. Para el país fue un adiós solemne, un duelo colectivo genuino. Para Enrique fue el derrumbe final del último vínculo que lo anclaba al respeto público. Intentó aparecer en medios, pronunció frases medidas con cuidado extremo. Nadie escuchó de verdad. La historia ya estaba escrita en la memoria colectiva y no admitía correcciones tardías ni revisiones convenientes. Desde entonces, quienes estuvieron cerca lo describen como un hombre errático, atrapado en monólogos repetitivos, hablando del pasado como si aún pudiera cambiarlo con palabras. El cuerpo también empezó a cobrar su factura implacable. Problemas cardíacos, crisis digestivas, fatiga permanente. Los médicos redujeron su agenda hasta volverla inexistente. Las giras anunciadas para 2025 y 2026 se cancelaron una tras otra, no por falta de tiempo, sino por falta de público interesado. Las butacas vacías se convirtieron en el mensaje más claro posible. El silencio del aplauso pesa más que cualquier abucheo ensordecedor. En casa, el escenario no mejora. Su esposa enfrenta una condición pulmonar avanzada que exige cuidados constantes. La energía del hogar gira en torno a tratamientos médicos, tanques de oxígeno y noches en vela. No hay visitas, no hay celebraciones, no hay nada que se parezca a vida social. En lo familiar, la fractura es total e irreversible. Frida Sofía permanece lejos, firme en su acusación y en su ruptura. No hay llamadas, no hay intentos de reconciliación, no hay camino de regreso. Alejandra, la hija que alguna vez lo defendió con ferocidad absoluta, atraviesa su propio calvario físico tras múltiples cirugías y secuelas que la obligan a reaprender movimientos básicos. Enrique observa ese dolor sin poder hacer absolutamente nada. El patriarca, acostumbrado a imponer su voluntad, descubre la impotencia más absoluta. El golpe económico terminó de sellar el encierro definitivo. Deudas fiscales acumuladas, cuentas intervenidas, ingresos mínimos. Él mismo reconoció públicamente que ya no vive de la música, sino de apoyos externos y préstamos que apenas cubren lo esencial. Así se configura el infierno real, no como un estallido dramático, sino como una lenta evaporación de todo lo que alguna vez tuvo significado. Sin escenario, sin herederos emocionales, sin absolución social posible. Cada día repite la misma rutina vacía, rodeado de recuerdos que no ofrecen consuelo alguno. No hay redención cinematográfica ni discurso final que cambie el veredicto colectivo. Solo tiempo. Y el tiempo en este caso no cura nada, castiga con precisión quirúrgica. En 2026, Enrique Guzmán no enfrenta tribunales legales, enfrenta algo infinitamente más severo, el peso de una vida que regresa en forma de soledad absoluta. El hombre que creyó dominarlo todo descubre que el verdadero juicio no lo dicta un juez con toga, sino la memoria colectiva de un país que ya no quiere escucharlo. Y esa sentencia, una vez pronunciada por la sociedad, no se apela, no se negocia, no se revierte. Hay historias que no terminan cuando cae el telón. Continúan en el aire, en la memoria colectiva, en las preguntas que nadie logra responder sin incomodidad profunda. La de Enrique Guzmán es una de ellas. No porque falten datos precisos, sino porque sobran silencios estratégicos, complicidades históricas, heridas sin cerrar. Durante décadas el relato oficial habló de talento innegable, rebeldía juvenil, rock and roll, noches de aplausos interminables. Se celebró al ídolo sin mirar jamás a quienes quedaron detrás del escenario. Pero el tiempo tiene una forma implacable de ajustar cuentas pendientes, no con estruendo mediático, sino con desgaste lento, con la revelación gradual de lo que se escondió bajo la alfombra del éxito comercial. Silvia Pinal sobrevivió. Esa es una verdad que a menudo se olvida en medio del escándalo. Sobrevivió a un matrimonio marcado por el control obsesivo, la humillación sistemática y el miedo constante. Sobrevivió criando hijos en un ambiente donde el poder jamás se compartía. Sobrevivió reinventándose una y otra vez, incluso cuando el daño ya estaba profundamente hecho. Las generaciones siguientes cargaron el costo completo de ese legado envenenado. Hijos que crecieron entre versiones contradictorias de la realidad, nietas que rompieron el pacto no escrito de callar para siempre.
Familias fracturadas por una verdad que salió demasiado tarde para algunos y demasiado pronto para otros. Este no es un final de redención hollywoodense, tampoco es una condena ejemplar con moraleja clara. Es algo más simple y más duro a la vez. Es la constatación de que la fama no inmuniza contra la responsabilidad histórica, que el talento artístico no borra el daño humano causado, que el tiempo no siempre cura, a veces solo deja ver con más claridad lo que siempre estuvo ahí. Las canciones siguen sonando en algunas estaciones nostálgicas, eso es cierto. Pero suenan distinto cuando se conocen las historias completas, cuando se entiende que detrás de cada éxito comercial puede haber un costo humano que nadie quiso pagar en público durante décadas. El arte sobrevive a sus creadores. Los ídolos construidos sobre mentiras, no siempre. Tal vez esa sea la verdadera herencia de esta historia. No un catálogo de éxitos discográficos ni una lista interminable de escándalos mediáticos, sino una advertencia clara para las siguientes generaciones. El poder sin límites éticos se pudre desde dentro. El silencio impuesto se hereda como una enfermedad genética. Y la verdad, tarde o temprano, encuentra una grieta por donde salir a la luz, aunque tenga que esperar décadas enteras para hacerlo. Hoy, cuando se habla de Enrique Guzmán, ya no se habla solo de música. Se habla de un tiempo en el que todo se permitía mientras el espectáculo continuara sin interrupciones. Y de cómo ese tiempo terminó definitivamente, no con aplausos ensordecedores, sino con preguntas incómodas, no con ovaciones de pie, sino con una reflexión colectiva que sigue resonando en cada rincón de la memoria cultural mexicana. Porque hay infiernos que no están hechos de fuego bíblico, sino de recuerdos que no te dejan dormir. Y hay legados que no se miden en discos vendidos ni en récords de taquilla, sino en las vidas que quedaron marcadas para siempre, en los silencios que se volvieron gritos, en las heridas que nunca cerraron del todo. Si llegaste hasta aquí, ya sabes que esta historia no tiene un final feliz. Tiene un final real. Y a veces, eso es lo único que podemos ofrecer. La verdad incómoda, la memoria que no perdona, el tiempo que cobra cada deuda pendiente sin importar cuánto brillo haya tenido el deudor.